Continuamos. Canal UNAD TV en Red. Continuamos en nuestra emisión. En el día de hoy estamos hablando de uno de los actores que tiene que ver con la educación y es el pedagogo o esa persona, ese formador, esa persona que me ayuda a ir descubriendo el mundo. Se han tocado muchos temas en el día de hoy, muchos conceptos, y estábamos aquí diciendo fuera de cámaras que estamos aprendiendo más fuera de cámaras que dentro de cámaras, y yo quiero que un poco esa dinámica que se ha ido formando en las pausas de mensajes institucionales se mantenga durante este segmento, porque ustedes mencionaron una frase que fue bien interesante y es que el maestro no puede ser previsible, el maestro tiene que ser creativo, tiene que ser una persona que de esa manera logre despertar la curiosidad en sus alumnos y que se empiecen a dar las preguntas. Pues no sé, doctor Salazar, ustedes que tienen a la mano pues todas esas herramientas innovadoras, son creativas de por sí ya las herramientas, ¿cómo hacen para ser cada día más innovadores? Bueno, yo también quisiera retomar algunas cosas que el doctor Bernal y la doctora Miriam han tocado. Por ejemplo, el profesor lo es porque transmitía información y en ese sentido legitimaba en el aula el conocimiento a partir de ese papel que él tenía, no solamente de transmitir una información, sino de transmitir la información oficial que enseñaba a los estudiantes. Y, digamos, en ese sentido legitimaba el saber escolar, en fin. Pero hoy en día, cuando ya no es él el único que tiene acceso a la información, sino que los estudiantes tienen también acceso a la información en igualdad de condiciones a como él accede a la misma, ya su papel no es tanto el del transmisor de información, sino de cómo generar criterios para la valoración de esa información, para que el estudiante se la apropie, para que el estudiante también pueda generar un tipo de conocimiento y entonces ese aprendizaje tenga significación para él y para la sociedad. Y ese rol cambia absolutamente el carácter y la tradición del profesor. Entonces, por eso cuando un profesor se repite curso a curso, en realidad se convierte en objeto hasta de burlas de los propios estudiantes, porque no está aportando absolutamente nada. Y creo que los profesores innovadores son aquellos que buscan maneras del tratamiento de la información. ¿Cómo tratar la información? Digamos, tratarla en términos de correlacionarla para establecer ya no lugares comunes, sino cómo ver las cosas de otra manera. Con la información que tengo, ¿cómo puedo mirar el mundo de otro modo? ¿Cómo puedo comprenderlo de otra manera? Y al mismo tiempo, ya no solamente ver el mundo de un color, sino de muchos colores. Digamos, la realidad es, en ese sentido, un neologismo, es prismática, es de múltiples colores y no de un solo color. Entonces, en esa interlocución es donde hoy en día se juegan los papeles en el mundo de la educación, porque necesitamos construir criterios de valoración, ya no manejar únicamente contenidos. Cómo manejamos esos contenidos con criterios y cómo esos criterios son objetos de análisis, de discusiones, de investigación. Y ahí es donde está el fuerte papel de la innovación hoy en día en términos pedagógicos. Doctor Leal, cuando uno escucha hablar de esto, generalmente viene a la mente que un profesor debería estar capacitándose, pero capacitándose es centrándose un poco y entrando como en un cuadrito y bueno, no me salgo de acá. En cambio, cuando yo hablo de formar a un profesor, estaría hablando de una cosa mucho más amplia, donde consulta la realidad, no solamente está pegado al libro y como dentro de una realidad muy chiquitica, sino que está realmente en contacto con el mundo. ¿Cómo se hace para despertar en ese profesor también ese deseo por formarse? Porque para aprender a preguntar también tengo que aprender a preguntarme a mí mismo. Claro. Ahí les voy a contar una anécdota de algo que hicimos con Roberto hace unos años. Roberto, unos 8 años que escribimos un libro sobre educación a distancia. Ustedes nos han escuchado unos conceptos, los televidentes también, sobre aprendizaje significativo, desarrollo de pensamiento autónomo, etcétera, etcétera. Y en ese libro entonces hicimos una recopilación de grafitis. Y en esos grafitis había uno que era muy simpático que decía,
por parte de los estudiantes, justo cuando nos aprendimos las respuestas nos cambiaron las preguntas, ¿cierto? Ese graffiti esboza muy bien lo que busca un tipo de educación como la que nosotros estamos planteando. Y por eso el tema de hoy, en este programa. Estamos hablando del nuevo rol, de las nuevas competencias de un docente que sirva en esa perspectiva. Fíjense la respuesta del doctor Hernando Bernal, ¿cierto? Una persona que actúa hoy con la educación en el papel de docente o de tutor o de orientador, pues indudablemente tiene una gran cantidad de opciones de información que tiene que ayudar él a traducir en formación de ese estudiante. Por lo tanto, ya no hay respuestas únicas. Y recorriendo también este programa, lo que nos decía la doctora Miriam Ochoa, es clave. ¿Qué es lo fundamental? El arte de hacer preguntas, donde se construyen criterios sobre la lectura de la realidad, sobre la lectura de las disciplinas, sobre la manera como hoy se conecta uno con las disciplinas. Aquel docente que sabía solamente de su porción de química o de su porción de cálculo, ya no juega en este territorio. La cancha no le sirve. Hay una transformación de roles del docente, pero también del estudiante. Y desafortunadamente, el día de hoy, lo que nos está diciendo es que está transformando más rápidamente el rol del estudiante que el del propio docente. De tal manera que una institución como esta, pues anda muy preocupada por situaciones en donde la formación de formadores, ¿cierto?, es para nosotros fundamental. Seguramente más adelante hablaremos de ese tema. Sí, yo quisiera añadir algo sobre esto, y es que ese cambio de roles hace también un cambio muy significativo, en que dejamos de hablar del docente como persona, para principiar a hablar de la docencia como un trabajo de equipo. Claro. O sea, la preocupación que podríamos llamar anterior, vamos a formar o vamos a capacitar a un docente, sigue siendo válida, pero ya no es tan importante. Lo importante es cómo es nuestro equipo docente, cómo se comporta. Los que están enseñando matemáticas, cómo se comportan entre ellos y cómo se ayudan para que la comprensión de los estudiantes sea mucho más amplia. Lo mismo en biología, lo mismo en cualquiera de las disciplinas. Inclusive, las disciplinas se están volviendo transdisciplinarias. Entonces los problemas principian a hablar de equipos muchísimo más complejos. Yo creo que eso es muy complejo. Yo también tengo otra anotación al respecto. Así como se habla de los equipos docentes o de la docencia como constituida con equipo, también hoy en día, y gracias a todo este tipo de tecnologías de información y comunicación, el concepto de aprendizaje en comunidad, de las redes de aprendizaje, del aprendizaje colaborativo, es también un elemento sustantivo, en donde, si bien es cierto, el aprendizaje no deja de ser una responsabilidad individual, obtiene en el equipo su mayor valor, y es cuando se construye de manera colaborativa. Es también otro concepto que está cambiando muchísimo. Quisiera complementar eso porque creo que el hilo está, está puesto. Tú arrancaste un hilo muy bueno y creo que aquí podríamos quedarnos más un buen rato y un buen rato agradable. Complemento esto con lo siguiente. Las fronteras de las disciplinas se están borrando. Ya tú no puedes hablar educación sola, matemática sola, química sola, hablas de bioquímica, neurociencia. Entonces, al estarse borrando las fronteras de las disciplinas, ¿cierto?, de lo que tú planteabas como transdisciplinaridad, hace más compleja la labor del maestro. Es decir, ya no, y como tú lo decías muy bien, mi nicho de la química no me sirve solo. Entonces, los equipos docentes, el colectivo, ya el aprendizaje no es más de tú a tú de individuo, sino de colectivo con colectivo. Y los saberes se están volviendo cada vez más complejos también, ¿no? Se nos cambió el maestro y al alumno. Sí. Al alumno es que yo quería ir, por eso era que les iba a hacer ese corte, justamente porque quiero que hablemos del alumno, de ese otro actor de la parte educativa, por decirla de una forma genérica, pero lo vamos a hacer después de unos mensajes institucionales. Ya regresamos. Ya regresamos con Canal UNAD TV en Red.